les acabo de poner en el chat del grupo una lectura que es el desarrollo histórico de la epidemiología y su evolución como disciplina científica. Y esto con el propósito de que tengan ustedes también el poder acercarse a los principales hechos que han marcado el desarrollo justamente de la epidemiología y que han permitido que se convierta como una ciencia, que se convierta en una ciencia y que esto también va a poder complementar los diferentes conceptos que hemos estado abordando y que también va a ser posible que ustedes se den cuenta cómo es que se ha ido construyendo esta disciplina, esta ciencia, que es una ciencia ecléctica, que ha recibido aportaciones de diferentes áreas del conocimiento médico y en donde ha habido hechos históricos y que seguramente ustedes han podido conocer a lo largo de las clases que han tenido en la carrera y que, bueno, han sentado las bases para poder tenerlo ya en el momento actual como un área específica, una ciencia ya en toda su extensión y que esto sirve de base y de herramienta para poder desarrollar las actividades de salud pública que nos estamos encargando de revisar. Bien, entonces les pediría que fuéramos revisando de inicio la práctica número 1, los ejercicios del 1 al 5 de la práctica número 1. Y entonces, por favor, tengan a la mano sus respuestas y vamos a ir discutiéndolas. Y en el caso de que hubiera alguna duda o algún comentario, con toda libertad, adelante, por favor. ¿De acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo, gracias. Sí, doctor. De acuerdo, doc. Gracias. Perfecto. Muy bien, bueno, pues en el ejercicio número 1 de la práctica 1 es construir indicadores. Ya dijimos que un indicador es un artificio estadístico que nos permite medir un fenómeno y aquí vamos a ver una serie de fenómenos que vamos a construir a partir de los datos disponibles para una ciudad latinoamericana en el año 1974. Y entonces tenemos dos columnas que se desea medir y el indicador propuesto. Entonces les pido de favor que vayamos revisando la construcción de los indicadores y los voy a ir mencionando. El primero es el A y dice importancia relativa del cáncer como causa de muerte. Aquí, ¿qué proponen ustedes? Sería en el numerador. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas defunciones tardes. por cáncer, soy en el denominador total de defunciones. Solamente teníamos que poner en el numerador, en el denominador, lo que nosotros pensábamos y yo elegí entonces. ¿Y te quedarías con esto nada más? No, doctor. Tendríamos que hablar de las defunciones con cáncer sobre el total de las defunciones para saber si en realidad las defunciones por cáncer son importantes. Si imaginamos que el total de defunciones son, por decir un número, 1000 y las defunciones por cáncer son 1, entonces no es un factor importante. Pero si de esas 1000 defunciones en total, 700 son defunciones por cáncer, entonces claro que es un factor importante. Ahora, ¿te quedarías con nada más con el concepto de el numerador y el denominador o habría que hacer algún ajuste? Yo, Aida, doctor. Aida, por favor. Bueno, yo le agregué entre paréntesis multiplicarse, ¿no? tiempo y lugar determinado y el por 10 a la n dependiendo de la población que nos brindara en este caso el caso. Ok, pero si estamos analizando un total que sería el denominador y tenemos tratar de conocer qué tan importante dentro de todo ese total es el cáncer, ¿cómo a qué les apetece que deberían multiplicar? Sería una proporcionalidad, ¿no? Se multiplicaría por 100. Exactamente. Sería una mortalidad proporcional por causa. Exactamente, y a eso se le llama importancia relativa o peso específico de las muertes por cáncer como causa de muerte. Y lo que nos está midiendo es la probabilidad o riesgo de morir por cáncer con relación a todas las causas de muerte. ¿Sigue esto entendido?
Sí. Sí, doctor. Ok, muchas gracias, doctor, compañero. Siempre que encuentren ustedes este concepto de importancia relativa, mortalidad proporcional o peso específico de la mortalidad por cáncer, inmediatamente deben ustedes correlacionarlo con el total de las defunciones por todas las causas. Y esto automáticamente nos permite pensar en un porcentaje. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok. El B, riesgo de morir por poliomielitis de enfermos de la misma. Sí, doctor. Adelante. Carla Espinosa. Pues yo puse que era el número 11, que era defunciones por poliomielitis, entre el número 7, que era casos notificados de poliomielitis. Y ahí lo dejaríamos. Pues igual, bueno, arriba y abajo es en lugar y tiempo determinado, y por 10 a la, bueno, o sea, cualquier múltiplo de 10 para calcular el riesgo, o sea, sacaríamos una tasa. Pero ¿no te parece que aquí esta tasa ya la habíamos mencionado? Sí, pues está Tú tienes un conjunto. por 100, ¿no? ¿Por qué? Por 100. Porque tenemos ahorita dos conceptos. Uno, por 10 a la n y dijeron por 100. ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? Porque la tasa habíamos quedado que es un porcentaje, ¿no? Pero ¿cómo se llama esa tasa? ¿Es porque es una mortalidad proporcional? ¿Lo que se está refiriendo? Es porque está hablando de la tasa de letalidad de la enfermedad. Exactamente. La tasa de letalidad es por 100. La tasa de letalidad. ¿Y esto qué nos mide? Pues es qué tan grave resulta ser una cierta enfermedad. Y entonces lo que estamos calculando es la probabilidad de morir que tienen los enfermos de esa patología. Y entonces, como es el total de enfermos, entonces lo podemos referir a 100 y se convierte en un porcentaje. ¿Sí queda esto claro? Sí, doctor. ¿No hay duda? Sí, doctor. Ok. C. Grado de cumplimiento de metas fijadas al programa de inmunización contra la difteria. ¿Quién me dice? En el... Héctor, creo que iba a hablar, perdón. Bueno, en el numerador podríamos decir que viene el vacunamiento de Vacunación, contra la es difteria. lo más correcto. Ok, la vacunación contra la difteria llevada a cabo durante el año, y en el, ahora sí que denominador, hablaríamos de las vacunaciones que estaban programadas a lo largo del año. ¿Y esto, ustedes han escuchado algún indicador como este y saben cómo se llama? Bueno, al menos en las conferencias vespertinas comentan siempre, claro. Ahora sí que siempre, el número de vacunas perdidas. Y hablan de un porcentaje, y hasta ahorita siempre ha sido menor al 1% que comentan. Pero ese es el porcentaje y se le conoce como porcentaje de desperdicio, en donde ponemos en el numerador el número total de dosis que no se pudieron emplear, ya sea porque en el momento de preparar la vacuna, pues se pierde algunas gotas, o bien a veces los frascos no tienen exactamente el total de la dosis aplicada, y entonces son dosis que se desperdician. Y esto nos sirve para poder entender que si es menor al 1%, y mucho menor del 1%, es casi una décima lo que estamos teniendo, o 4 décimas si no mal recuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que se está desperdiciando muy poco y nos está hablando de que tanto está rindiendo el total de vacunas. ¿Por qué? Porque se están desperdiciando la mínima cantidad, y eso es un indicador bueno. Pero si yo les dijera, por ejemplo, que el porcentaje de desperdicio por ejemplo, de las vacunas de COVID
es del 10%, ¿qué pensarían ustedes? Que es increíblemente alto. Es un desperdicio terrible, ¿no? Porque además, si son pocas las dosis que estamos disponiendo, perder el 10% de todas las dosis es algo que no es permisible. Pero en este caso de lo que estamos hablando dice grado de cumplimiento de metas fijadas al programa de inmunización contra la difteria. Yo creo, doctor, bueno, me gustaría como poner el Ulises. ejemplo igual de las, sí, gracias, de las conferencias vespertinas. Sí. Es más en el caso de las segundas dosis que han puesto. Nos presentan en los médicos que llevan cierto número de primeras dosis y cierto número de segundas dosis, que es el esquema completo. Entonces, casi siempre es del 75%, que es la población con segunda dosis. Entonces, Porque creo que en podría este referirse momento, a eso. Sí, se refiere, a ver, si yo les digo, me programé aplicar 100 dosis de vacuna COVID y al final de las actividades logré aplicar el 75%, o sea, 75 dosis. ¿Qué pensarían ustedes? Que tal vez o 25 personas no estaban dispuestas a vacunarse o fueron vacunas perdidas, probablemente también. O bien que yo me equivoqué y en lugar de poner 75 como meta, porque es lo que tenía, puse 100. Entonces me equivoqué o en la cantidad que estoy programando a vacunar o me equivoqué en las aplicadas, en las dosis aplicadas. En ambos casos es un error de tipo administrativo, ya sea de planeación o de ejecución. Pero al final de cuentas, ¿cuál sería el ideal, el indicador ideal a cumplir? Que la cobertura sea completa, ¿no? ¿Y eso qué sería? ¿Cuál sería la mejor forma de decir que la cobertura fue completa? Si hablamos epidemiológicamente, sería el total de la población, pero en cuestiones, digamos, de políticas de salud pública, como el presupuesto es limitado, sería la dosis adecuada para poder cubrir el porcentaje de la población para la inmunidad en masa, que varía acorde a cada patógeno. Pero es que aquí hablamos de dos conceptos diferentes. Uno, inmunidad de masa, que ahí sería, digamos, completar el 70% más o menos, en términos generales, 70-80% del total de la población. Pero ¿cuál sería lo ideal a cumplir? Proteger a la población. ¿El 100%? Al 100%. Estamos hablando de la totalidad, por eso cuando pensamos en tener un programa eficiente, decimos que debería ser aplicar vacunas al 100% de la población programada. Y este indicador es el que nos sirve para poderlo evaluar. Si nosotros decimos que aplicamos el 100%, ¿qué podemos decir? Que toda la población fue vacunada. Que hubo una cobertura. Toda la población ya encuentra con la inmunidad. Y que se está cumpliendo la meta. Y que, exactamente, que cumplimos la meta. Pero si yo les digo que solo logré el 80%, pues no llegó al número esperado. Lo primero es que no llegué al número esperado. ¿Y esto tiene consecuencias? Sí, porque necesitan como por lo menos 70 para la inmunidad de rebaño y pues muchas cosas. Pero habría un 20%, si logré el 80% de mi meta y logré el 80%. El 20% estaría desperdiciado o perdido. Exacto. O perdido o por alguna razón yo no lo vacuné, pero al final de cuentas tengo una bolsa ahí de susceptibles, un acúmulo de susceptibles que en cualquier momento se van a ir convirtiendo en más y más por los que van haciendo, por los que van llegando, y eso me puede dar ¿a qué? Da lugar a un brote. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor. Entonces, ahora, si yo les digo que logré el 150%, ¿qué pensarían? Que se hizo mal la cuenta. Exacto. ¿Por qué?
Porque no se podrían vacunar más de las personas que existen. Ese es el concepto. O sea, no puedo yo plantearme logros de más del 100%, a menos que exista una justificación. Por ejemplo, ¿cuál sería? Pues que de pronto llegaron pobladores de otra región, de otro lado, y que entonces tuve que atenderlos y aplicar más dosis, pero entonces debería decir 100% de logro de la meta, y además se aplicaron otras dosis, X número de dosis, en otras personas fuera de la meta. ¿Sí me explico? Podría ser como inmigrantes que habitan en Estados Unidos y no estén Claro, contemplados. claro, porque no son población regular, población residente allí, sino que de pronto, pues ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, en Álvaro Obregón, que ya aparentemente ya terminó de aplicar sus dosis de vacuna COVID, y de pronto le llegan pobladores de otras delegaciones, ¿qué pensarían ustedes? ¿Los vacunan o no los vacunan? Pues creo que pasó así al inicio de la vacunación, ¿no? Que creo que llegaron más de las personas contempladas, igual fueron vacunadas, sí, al final de cuentas sí la contemplaron. Se volvió un desorden, porque al final de cuentas uno se prepara para abarcar a la población que programó, por decir algo, 80,000 dosis. Pero si de pronto me llegan personas de otros lados, con la pena voy a tener que negarles la aplicación de la vacuna. ¿Por qué? ¿Qué podría estar pasando? O como consecuencia que tendría que la vacuna que yo le estoy aplicando a personas que vienen de otro lado, se la estoy quitando a poblaciones que viven en esta zona. Y eso da como consecuencia que se vaya perdiendo el control de las acciones específicamente de vacunación. ¿Sí me di a entender? Sí. Sí, doctor. Y entonces, en ese sentido, este indicador lo que nos está diciendo es el grado de cumplimiento de metas de un programa de vacunación contra la difteria, que se construye con el número 1 sobre el número 8 multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque es también un porcentaje. ¿Queda claro? Sí, doctor. La D. Frecuencia con que el tratamiento de alcohólicos fracasa en un año de observación. ¿Puedo participar? Adelante, Ana Pau. Ok. Número de alcohólicos que recaen después del tratamiento entre el número de alcohólicos tratados y este por 100. Ok. ¿Por qué por 100? Pues podríamos ver cuál es la probabilidad de que un alcohólico vuelva a recaer. Exactamente. Nos mide la probabilidad de que un alcohólico vuelva a recaer. Y es más fácil entenderlo aquí, directamente entendido como está redactado. Nos dice frecuencia con que el tratamiento de alcohólicos fracasa en un año de observación. Ahí nos está hablando de frecuencia, es decir, cuántos, número absoluto. Pero eso, por ejemplo, si yo les digo que en un programa de tratamiento de alcohólicos fracasaron 10, ¿es poco o es mucho? Pero es que no sabes de cuántos fueron. Exactamente. No sabes de cuántos estamos hablando, pero si yo les dijera, pues es que eran 10 y fracasó en 10, pues estoy hablando de ¿qué? De un 100% de fracaso, ¿verdad? Pero si de 10 pacientes alcohólicos solo uno fracasa, o sea, fracasa el tratamiento, entonces estaríamos hablando del 10% solamente. Entonces, por eso es muy importante hablar no solamente de frecuencia, que es el número de veces que se repite ese fenómeno que estamos estudiando, sino que también va a ser muy importante para poder entenderlo mejor, hablar de números relativos. Y en ese sentido, el porcentaje es uno de los números relativos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay 3 tipos de números relativos en general, que son la razón, la proporción y la tasa? Entonces aquí podríamos entenderlo mejor hablando de un porcentaje, y entonces diríamos el porcentaje de fracaso
de tratamiento de alcoholismo. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Muy bien. El E, relación numérica entre hombres y mujeres al nacimiento. Bueno, yo, doctor. Sí, adelante, Liliana. Sería 3 número de varones nacidos vivos entre 6 número de mujeres nacidas vivas. Muy bien. ¿Y ese indicador qué es? De los números relativos que vimos, ¿es una razón, una proporción o una tasa? Una razón. Es una razón. Es una razón. Recuerden que una razón es comparar un subgrupo con otro subgrupo de un total. Y en cambio la proporción es comparar un subgrupo contra el total de ese grupo. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor. Y en este caso estamos comparando nacidas mujeres con hombres mujeres, con hombres nacidos. Y entonces se vuelve una razón. Y así podríamos hablar, por ejemplo, una razón de 2 hombres por cada mujer nacido vivo. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Sí, doctor. La F, grado de uso de dotación de camas hospitalarias. Yo, doctor. Ok, bueno. Sí, sería el número 12, número de camas hospitalarias ocupadas, entre el número 9, número de camas hospitalarias por 100. Porque, bueno, tenemos un total de camas y nos interesa saber cuánto es el porcentaje ocupado. ¿Y ese cómo lo hemos conocido? ¿Cómo nos lo han dicho? ¿Cómo se llama ese indicador? Es la ocupación, bueno, en las conferencias ha sido la ocupación de camas nacional. Ocupación nacional. Y entonces, ¿qué nos dice a propósito de las conferencias? ¿Qué nos dice Bueno, ese porcentaje? nos indica cuántas camas están ocupadas y cuántas disponibles y asimismo indica a los pacientes en dónde sí y en dónde no podrían ser atendidos. Y esa es una parte, pero así Pero de... también nos habla de qué tan, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Cuántas personas se tienen internadas y cuántas se han recuperado? O sea, si lo podríamos como comparar, por ejemplo, en el inicio de la semana y el final de la semana epidemiológica que se está reportando, si hubo egresos o hubo más personas que se internaron. Claro. Fíjense que... También está hablando de la tasa de... Adelante, Alonso. Bueno, es que también mencionaban o hicieron la pregunta de la tasa de conversión de los hospitales, o sea, los que estaban destinados hacia atender infecciones de la vía respiratoria. Mencionaba que se tenía que llegar alrededor del 20% de la ocupación en ese sector para que puedan regresar a tener actividades normales y no solamente estar siendo hospitales COVID. Claro. Oye, o bien que si de pronto nuestra ocupación hospitalaria ya está cercana al 100%, ¿qué hay que hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados o habría que hacer algo? Abrir más hospitales, lugares para atender a los pacientes. Ajá, ¿y eso cómo se le llama? Reconversión. ¿Sí se acuerdan que se ha dicho? Sí, doctor. ¿Y en qué consiste eso? Que si ya vemos que el indicador está muy alto, es decir, que nos quedan muy pocas camas disponibles, ¿qué es lo que se ha estado haciendo durante la pandemia? Cerramos hospitales para atención de otras causas y lo convertimos a COVID. O al revés, que si ya tenemos porcentajes de ocupación menores, es decir, que ya tenemos camas disponibles en un número alto, entonces podemos nuevamente reconvertir a hospital general para atender otras patologías. Y entonces ese porcentaje de camas disponibles va a variar dependiendo de qué, de las que tengamos disponibles más aquellas que se están reconvirtiendo para tener una disponibilidad y nunca quedarnos sin el recurso. ¿Así es? Sí, doctor. ¿Queda claro entonces?
Sí, doctor. Doctor, también nos podría servir para conocer la situación actual de la pandemia, ¿no? Si debemos implementar las medidas, volverlas más estrictas y si el semáforo epidemiológico debe cambiar a otro color o disminuir. Claro, claro que sí, tienes mucha razón, Jorge. ¿Por qué? Porque ese indicador, ¿qué nos está dando cuenta? Hay varios indicadores que nos dan cuenta del desarrollo de la pandemia, si se dan cuenta. Uno es el número de casos activos, es decir, aquellos que empezaron en los últimos 15 días. ¿Qué quiere decir eso? Son la incidencia, ¿no? En cambio, la gráfica que vemos, que ha ido ascendiendo, es una gráfica de incidencia que se va acumulando. Es una incidencia acumulada. Pero los que más nos preocupan, ¿cuáles son? Los que han empezado a estar enfermos en los últimos 15 días, y eso se les llama casos activos. ¿Y esos cuál es el problema que tienen? Pues que potencialmente son capaces de transmitir la enfermedad. Y entonces, si de pronto tenemos, más o menos habíamos estado teniendo en promedio de 45,000 casos activos y de pronto nos subió a 75,000. ¿Qué pensarían ustedes? Pues que hubo un contagio masivo o que los números que se habían registrado no se hizo un correcto registro. Pero al final de cuentas, como son resultado de la notificación diaria, ¿verdad? Entonces pensaríamos que estamos teniendo una reactivación del brote. Y eso fue lo que nos ocurrió, ¿verdad? Nos fuimos dando cuenta por varias razones. Una, por el número de casos activos. Otra, el porcentaje de ocupación hospitalaria. Y otra, por la disponibilidad de camas. Más otros indicadores con los que se conforman los semáforos. Pero al final de cuentas, fíjense cómo todos estos indicadores nos pueden medir un determinado fenómeno, pero dentro del mismo fenómeno, por ejemplo, COVID, tenemos varias áreas, varias aristas, desde las cuales podríamos analizar justamente el problema. Y para eso nos sirven los indicadores. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Muy bien, vamos entonces al F. No, perdón, al G. Al G, ¿no? ¿Yo puedo participar, doctor? Adelante, Ok, sí. bueno, gracias. Puse de funciones de hombres de 30 a 34 años sobre población masculina de 30 y 34 años de edad. Lo que el 2 nos indicaría y el 3. Sí, lo que nos indicaría pues sería la probabilidad, o bueno, sí, del riesgo de morir de los hombres de esa edad. Así es. Y bueno, yo la importancia que le veo es, aquí obviamente no dice, pero podríamos indagar en las causas principales que están haciendo o elevando este riesgo de morir a esta edad. Claro, y esto debe tener alguna explicación y ya profundizaríamos en este indicador justamente. Ahora, deberíamos pensar también en completar nuestra definición del indicador, no solamente con dividir el dato número 2 entre el 13, sino que debe ser en un tiempo y lugar determinado, tanto en numerador como denominador. Y además, ¿qué otra cosa? Multiplicado por un múltiplo de 10. Por un múltiplo de 10. Aquí sí. ¿Por qué? Porque esta es una tasa, en realidad, es una tasa de mortalidad en hombres de edad de 30 a 34 años. Es una tasa de mortalidad específica por género, hombre, y por edad. Es decir, es muy específica. ¿Quedó claro entonces estos ejercicios? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna duda o pregunta? No, doctor. Muy bien. Pasaríamos entonces al ejercicio número 2, que nos presenta una gráfica en donde se tiene, perdón, ahí el error de la experiencia, de morbilidad en una institución de 120 niños durante el mes de abril de 1975. Nos dan aquí una anotación. Cada línea horizontal con un número al final representa un caso con el número total de días de duración de cada caso.
¿Sí se dan cuenta ustedes? Y cada letra nos da a entender la identificación de los enfermos. ¿Sí está bien? Sí, doctor. Voy a presentar la gráfica. Permítanme un segundo. Ahí la tenemos. Sí, doctor. Entonces vamos al ejercicio 2, ¿no? Esta es nuestra gráfica. Y entonces la estoy poniendo en una visibilidad amplia. Ok, bueno, entonces tenemos cada uno de los casos que van de la A a la T y al final de cada rayita está la duración en días de cada uno de los casos. Aquí en la parte baja tenemos el número diario de casos y en la parte superior está anotado el día del mes de abril de 1975. Esto es muy importante para podernos ubicar, no confundirnos, ¿vale? Entonces, primera pregunta, dice, conteste las siguientes preguntas. ¿Cuál es la prevalencia puntual al día 15 del mes? Yo, Yo, doctor. Adelante. Brenda. ¿Quieres tú, compañera? Ok, bueno, gracias. Bueno, habíamos quedado en la clase pasada que hablando de prevalencia puntual, estábamos refiriéndonos estrictamente al número de personas que presentan una enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Entonces, Perdón, aquí nada más una observación. Habla de prevalencia puntual, no de periodo. Bueno, a lo que me refiero es que, bueno, es específicamente observando cuántos casos había al día 15. Entonces es una prevalencia puntual. Ajá. Porque la prevalencia de periodo sería la segunda pregunta, que sería todo el mes de abril. Ajá. Entonces aquí la respuesta sería 4, porque es el número de registros que hay en ese día. Y Como lo entonces aquí podemos tenemos, ver en la gráfica. Ajá. ¿sí ven la señal? La Sí, crucecita, el cursor. Sí, doctor, sí. Entonces tenemos aquí el día 15, tenemos el caso A, el caso C, el caso H y el caso K, ¿cierto? Sí, doctor. Y entonces son 4, como nos dice acá. Esa es prevalencia puntual, es en un punto específico de un periodo amplio de tiempo. Luego nos pregunta, ¿cuál es la prevalencia del periodo? Y entre paréntesis, mes de abril. ¿Puedo participar yo? Y adelante. Simón. ¿Sí? Sí. Bueno, serían todos los casos que estuvieron presentes dentro de, pues, el mes de abril. Ajá. Entonces, pues serían, bueno, para el mes serían 23 casos. ¿Cuáles consideraste? O sea, pues serían todas Hay las... que contarlos todos entre el 1 y el 30 de abril, ¿cierto? Ajá. Entonces deberíamos considerar todos los que están aquí. Sí, considerando todas las líneas, incluso por decir el que está ahí en la F, que tiene, no, en la G, que está... También el F. El Sí, F por eso. empezó el día 2 y terminó el día 4 y después volvió a empezar el 22 y terminó el 26 más o menos, ¿no? Sí, contando esos también, así serían 23. ¿De acuerdo? ¿Correcto todos? Sí, doctor. Yo no Luego. conté esos 3 extra, porque no se elevaría mucho como... Si un sujeto se enferma 100 veces durante un mes, tendríamos entonces una prevalencia de periodo de 100 veces, y realmente solo es un individuo. Entonces yo no tomé en cuenta esos 3 extra y yo solo puse que la prevalencia del periodo eran 20. 20. Exacto, yo igual. Pero, ¿por qué? ¿Cuál sería lo técnicamente correcto? ¿Qué es prevalencia?
Pues es el número de casos presentes dentro de un... Bueno, puede ser puntual o de periodo. Prevalencia es número de casos existentes, así tal cual, ¿no? Y estos casos existentes pueden ser nuevos, que sería una parte de incidencia, pero también otros que estén allí, aunque no hayan empezado en ese periodo o en ese lapso en el punto específico. Y aunque sea 2 veces que se haya enfermado un mismo individuo, es un caso, por ejemplo, el F es un caso aquí que duró un día y acá es nuevamente otro caso. ¿Esto ocurre con qué tipo de enfermedades? ¿Con las infecciosas? Claro, con las de periodo corto, agudas, estamos hablando de las transmisibles, ¿no? Y de las transmisibles agudas. Por ejemplo, un caso de diarrea, ¿no? Que tuvo diarrea el día, ¿qué fue? El día 2 y nuevamente empezó el día 21, 22 y le duró 4 días. Entonces, son 2 casos de prevalencia, pero también son 2 casos incidentes porque empezó aquí y empezó acá. ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo correcto es considerar, aunque sea la misma persona, son 2 casos que se pueden contabilizar de manera separada. Va. A ver. Luego, ¿cuál es la incidencia del periodo? ¿Puedo participar, doctor? Adelante, claro. Bueno, la incidencia nos va a hablar de los casos nuevos, en este caso en el mes de abril, y Sí. yo puse que eran 20, porque en el caso, bueno, de la persona A, el B y el C, ya estaban enfermos desde el mes de marzo, entonces ya no se contarían esos. El A, el B y el C, claro, ciertamente, sí. Y entonces son 20. Muy bien. ¿Cuál es la tasa de prevalencia? Aquí sería pues, tomar el número total de enfermos, en este caso en abril de 1975, y dividirlo entre el número total de personas que había en este grupo que estábamos evaluando. ¿Fueron Lo cuántas? multiplicamos. Son 23, en este caso, que eran los números enfermos, entre las 120 personas del grupo que estábamos estudiando, Sí, los muy 120 bien. niños. Y lo ¿Y eso nos da multiplicaríamos. cuánto? Bueno, ya multiplicándolo por 100 nos da 19.16. 19 puntos redondeando, 19.2. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se lee? Es el riesgo. El riesgo el riesgo que presentan las personas de enfermar. Bueno, aquí no menciona cuál es la enfermedad. Nada más, así. En lugar y tiempo determinado, ¿no? Hay tiempo determinado que aquí sería en una institución de 120 niños en el mes de abril de 1975. Entonces podríamos decir que el riesgo o probabilidad de esa enfermedad en esa institución, lugar, en el mes de abril, en ese tiempo, es de 19.2. ¿Qué más? Bueno, de 19.2 en 100 niños, en 120 niños. Sí. No, en este caso 100. En 100 niños, porque es el múltiplo. Sí, en 100. Por cada 100. Por cada 100, sí. Esto, miren, lo aprovecho para aclarar. No es lo mismo hablar de 19.2% que 19.2 por cada 100. Es diferente. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando el riesgo para 120 niños. Y entonces, por cada 100 niños, porque multiplicamos por 100, el riesgo sería de 19.2. Pero si es porcentaje, ¿qué diríamos? El 19.2. Si es porcentaje, no te habla del riesgo. Aunque estamos multiplicando igual por 100,
la forma de leerlo es diferente. ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Muy bien. ¿Cuál es la tasa de incidencia? Bueno, sería el total de casos en abril de 1975 entre el número total de personas de abril de ¿Pero 1975. qué casos debemos considerar aquí? Los enfermos. ¿Todos? Los nuevos. No, bueno, los- aquí los lo que nuevos. vendría haciendo es quitar el A, B y C, porque son casos que ya venían de un mes antes. Estos los quitamos para incidencia. Sí. ¿Ok? Y entonces nos quedan, dijimos 20 y dividimos entre 120. 120. Y como es una tasa de incidencia, ¿en cuánto nos queda? $16.66 por cada 100 niños. Muy bien. 16.66 por cada 100 niños. ¿Y la tasa de ataque? Es de 16%. De 16.66 o redondeando de 17%. ¿Se entendió la diferencia? No, doctor, no lo entendí. Okay. ¿Puede repetir lo último, por favor, doctor? Sí. Ambas tasas, la tasa de incidencia y la tasa de ataque, ambas son tasas de morbilidad y ambas son tasas de incidencia. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la tasa de incidencia, tenemos que utilizar la fórmula y esta mide el riesgo global, pero la tasa de ataque se utiliza y se maneja en porcentaje porque ahí sí estamos conociendo el total de individuos que estuvieron expuestos a ese riesgo. En cambio, la tasa de incidencia puede sobreestimar el riesgo que tuvieron aquí. No hay problema, nos sale lo mismo, pero la lectura es diferente, aunque el concepto sea diferente. Porque en la tasa de incidencia estamos midiendo el riesgo por cada 100 niños. Y en el caso de la tasa de ataque, hablamos del porcentaje de enfermos en relación al total. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor. Sí, ahora Esta tasa, sí, adelante. Esta tasa de ataque nos va a ser muy útil cuando nos enfrentemos a la situación de un brote epidémico, en donde vamos a poder conocer, con una investigación apropiada, vamos a poder conocer el total de los que estuvieron verdaderamente expuestos y de ellos cuántos fueron los que enfermaron. Porque si no conociéramos el total de los verdaderamente expuestos, tendríamos que medirlo con tasa de incidencia. Y aquí, para poderlo ir circunscribiendo mejor, nos vamos a referir a aquellos que verdaderamente estaban expuestos y eso se llama tasa de ataque. La tasa de ataque, el máximo que se puede tener es de el 100%, pero en la tasa de incidencia podemos tener incluso valores en el número, valores superiores a 100, pero la lectura va a ser por cada 100. ¿Y esto qué quiere decir? Supongamos que tenemos un grupo de 1000 niños y tenemos 100 casos de una X enfermedad. La tasa de incidencia, ¿cuánto va a ser? Dividimos 100 entre 1000. 10 y el resultado es 10%. 10 por cada 100 niños. Pero si dividimos 10 entre 100 y lo multiplicamos por 100, sería 10% la tasa de ataque. El 10% la tasa de ataque. La aplicación de estas medidas es diferente. Una te mide, la incidencia te mide el riesgo global. En cambio, la tasa de ataque la utilizas cuando conoces con toda precisión el número total de individuos expuestos.
¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Vamos a la siguiente. Si en el periodo 5 de funciones, ¿cuál es la tasa de letalidad? ¿Yo puedo participar? Adelante. Bueno, yo le puse que habían sido 5 personas las cuales habían fallecido entre el número de personas, bueno, que habían enfermado y ahí le puse 23%, pero no sé si está bien. ¿Cuánto te resultó en la división de 5 entre 23? Oye, es que tengo 25%, pero creo que ahí me equivoqué. A ver, permítame tantito. 21.73, creo. ¿Cuánto? 21.73. 21.73. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué nos está midiendo esta tasa? ¿El número de muertos por esa enfermedad? No, aquí ya no hablamos de número, porque como es una tasa de letalidad, La ¿de qué nos probabilidad habla? de morir una vez contraída la enfermedad. Exactamente. Es la probabilidad de morir si estás enfermo con esa enfermedad. Y aquí es de 21.73%. En cambio, la tasa de mortalidad, ¿cómo la calculan? Sí, yo, doctor. Esa es el resultado de dividir el número de funciones, que en este caso es 5 defunciones, sobre el denominador, que sería la población total o la población en general, que en este caso son 120 niños multiplicado por 100, que daría un resultado de 4.16, y sería como la probabilidad, pues sí, de morir por esta enfermedad en la población en general. Y aquí hay que agregarle por cada 100 niños. Por cada 100 niños, sí, en un espacio y tiempo determinado. Pero sí se dieron cuenta de cómo es diferente la percepción que tenemos cuando hablamos de porcentaje de cuando hablamos por tasa. Cuando hablamos de tasa y multiplicamos por 100, es como si toda la población que es de referencia la estuviéramos dividiendo en grupitos de 100 en 100. Y en cambio, en la tasa, por ejemplo, en este caso de letalidad, aquí no nada más están expuestos a ese riesgo, es decir, de morir, los que hayan estado enfermos de esa enfermedad. ¿Sí se comprendió? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Preguntas o comentarios? No, doctor. Bien, vamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 3. Tenemos tablas que están en esta página y está primero una gráfica en donde tenemos, en estas columnas tenemos la mortalidad, perdón, las defunciones en el año 1980 y es una serie histórica que va hasta 2008 con el número de defunciones por cada año. Primer dato. Luego tenemos aquí una tabla comparativa de las causas de muerte, el orden en que ocurrieron en 1980 y el número de defunciones y la tasa. Y en 2008 se está comparando, a partir de la experiencia de 2008, cómo variaron las defunciones, las causas de defunción en esos años, en 1980 y 2008. Y vemos que, basándonos en el orden de 2008, el primer lugar lo ocupa enfermedades del corazón y de ahí hasta los demás, ¿sí? Ejemplos, vamos a tomar. Vean ustedes, enfermedades del corazón pasó del 4º lugar al 1er lugar, la diabetes del 9º al 2º, los tumores del 5 al 3º, los accidentes en 1980 fueron la primera causa de muerte, y para el 2008 la 4ª y así por el estilo. Las enfermedades del hígado no aparecían en 1980, las cerebrovasculares del 7 al 6, EPOC no había y ahora está en el 7º, las afecciones perinatales subieron al 8º, los homicidios aparecieron ya en el 9º lugar, la neumonía e influenza, que ocupaba el 3er lugar en 1980 como causa de muerte, pasó al 10º, y otras causas. Entonces aquí tenemos la información comparativa de las principales causas de muerte en 1980 y 2008. Y en el siguiente cuadro tenemos la mortalidad en población infantil.
en donde tenemos las diferentes causas de muerte en la población infantil, que dijimos que qué población es, de qué edad. Menores de 1 año. Perfecto. Muy bien. Y entonces se complementa la información base considerando la población por grupos etarios de México en el año 2008. Y aquí tenemos los grupos etarios o grupos programáticos, que son menos de 1 año, 1 a 4, 6 a 11, 12 a 14, 15 a 24, 45 a 59 y 60 y más. Y el número total de población. Y entonces nos plantea el ejercicio con la información de los cuadros anteriores correspondientes al año 2008, calcule los siguientes indicadores. Primero, tasa de mortalidad general 1980, 1990, 2000 y 2008. ¿Qué encontraron aquí? Según yo, los datos que encontré, en 1980 sí da aquí la población que era de... Ay, creo que... 1980. Ajá, la población de 106.682.518. Esta es la de 2008. Sí. Sí, perdón, ya. En 1980 son 67.761.400. ¿Esa cómo la obtuviste? La busqué de los datos del INEGI. Muy bien. Esa es la actitud. Miren, este ejercicio, en principio, la primera parte era identificar qué información tienes y qué información te hace falta. Con esta pregunta, ustedes de pronto se dan cuenta que solo tienen la población de 2008 y les hace falta las poblaciones de los otros años. La forma fácil de responder es decir que solo se puede calcular la de 2008 y las otras, pues no hay población. Pero la actitud que se espera en estos casos es que no te quedes paralizado y que puedas buscar información. Y entonces, ¿en dónde la podemos encontrar? En la página del INEGI. Claro, en la página del INEGI o de CONAPO, que es también el Consejo Nacional de Población. También ahí están las cifras correctas y las proyecciones. Y entonces con eso se puede calcular. ¿Sí? ¿Cuánto le salió? Es 6.41. ¿Para qué año? De 1980 son 434.465, que es el número de muertes por todas las causas entre la población. ¿En 1990? En 1990 me salió, la población es de 83.943.100 y el total me salió de 5.03. ¿Y en el año 2000? La población era de 98.899.800 y el total fue 4.42. O sea, 40 por 100.000 habitantes, ¿no? Y en el 2008, pues es el dato que nos da, y es de 5.05. 5.06. ¿Todas ellas por cuánto? ¿Por qué grupos de población? Por 100.000 personas. Por cada 100.000 habitantes, ¿cierto? ¿Qué notan ustedes allí? Que se ve que la tasa de mortalidad va disminuyendo en el año 90, en el año 2000, pero en 2008 vuelve a aumentar a 5.000. Y entonces, ¿cómo podríamos sintetizar esa característica de la mortalidad en esos años? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo? Pero también es respecto porque va creciendo la población, ¿no? Claro, ahí están muchos factores influyendo. Puede ser el incremento de población, puede influir también el hecho de que hayan ocurrido situaciones particulares, por ejemplo, terremotos, sismos, una guerra, etcétera, ¿no? Eso puede influir allí. Puede también influir el hecho de que se registren más muertes, porque antes no se registraban más.
etcétera, etcétera. Pero lo que podemos apreciar así con los resultados es de que de 1980 al año 2000 hubo una tendencia descendente. ¿Sí lo han escuchado? Sí, doctor. De hecho, en las conferencias vespertinas, ¿de qué se habla? De tendencia, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, En cuanto ¿qué al hemos, número de casos. exacto, y entonces, ¿qué hemos escuchado? Que habíamos tenido una tendencia ascendente y en las últimas semanas ya se modificó eso para pasar a una tendencia descendente. ¿Y eso qué nos está diciendo? ¿Qué estamos entendiendo? Que el fenómeno mortalidad, aquí en particular en este ejercicio, iba disminuyendo y para 2008 ya se incrementó fracciones de punto porcentual. ¿Es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces también ese es un concepto que es bueno entender. Tendencia. ¿Cómo se calcula la tendencia? Pues hay artificios estadísticos, hay fórmulas para poderlo calcular, pero hay una que es muy sencilla, es lo que se llama a mano alzada. ¿Qué significa eso? Que vas poniendo puntitos en un diagrama de abscisas y ordenadas y vas viendo la imagen que te va dando. Voy a dejar de compartir para poder darme a entender con esto. Y entonces, hagan de cuenta que este es el inicio y esta es el punto final. Mi mano esta. Esa tendencia, ¿cómo la podríamos describir? Que va en aumento. Que va en aumento. Pero si fuera al revés, ¿es una tendencia? En decremento. Descendente. Pero si está más o menos aquí con cierta variación en el mismo nivel, ¿qué podríamos decir? Es una meseta, se mantiene. Es una meseta y también se menciona que es una tendencia horizontal o una tendencia estacionaria, es decir, que no varía. Por supuesto, esto nada más es tomando en cuenta el punto inicial y el punto final. En nuestro ejercicio de mortalidad, ¿qué tenemos? Tenemos el punto de 1980, el punto del año 2000 y luego tenemos un descenso, perdón, es al revés. Tenemos el punto de 1980, el punto del año 2000 y luego tenemos un ligero repunte. Entonces, podemos decir que la gráfica se compone de dos etapas, un descenso de 1980 es una tendencia descendente y después de 2000 a 2008 se tiene un incremento de casi un punto porcentual. ¿Se entendió? Sí, doctor. Esto es para referirnos a las líneas de tendencia. Cuando hablamos de líneas de tendencia, ya saben, puede ser ascendente, descendente o estacionaria. Y con eso nos ayuda mucho a describir un fenómeno a lo largo del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, cuando están presentándonos las gráficas de la pandemia de coronavirus, utilizan estos conceptos. Y entonces ahorita ya lo podemos comprender un poco más. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, doctor. No, doctor. Muy bien, entonces vuelvo a compartir mi pantalla. Ahí está. Bien. La pregunta número 2 nos dice tasa de mortalidad específica por causa. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ya no es una mortalidad general, como fue en la pregunta 1, sino aquí es específica, pero siempre tenemos que saber específica por qué. Porque puede ser específica por causa, por edad, por lugar de residencia, por población urbana o rural, etcétera, etcétera. Y aquí nos está diciendo por causa.
Y entonces correspondiente a las siguientes patologías. Y tenemos enfermedad del corazón. ¿Cuánto obtuvieron? 86.87 por cada 100.000. Muy bien. Por diabetes mellitus. 70.89 por cada 100.000. Muy bien. Enfermedades infecciosas. 12.61 por cada 100.000. 12.61. Tomen nota que aquí es una mortalidad específica por causa, pero es en toda la población por todas las edades. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces el denominador aquí, ¿cuál es? La población total. Pero después en la D ya nos pide la mortalidad proporcional por enfermedades del corazón. Y entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicarlo por 100. Esa sería la segunda parte, pero inicialmente, ¿qué? Poner el total de muertes en el 2008 como El número de defunciones de la patología entre las defunciones totales. Exactamente, es comparar una parte, que en este caso sería las muertes por enfermedades del corazón, en comparación contra el total de muertes por todas las causas. Y entonces habría que dividir todas estas, la D, E y F, entre 539.530, ¿verdad? Que es el total de defunciones para ese año. ¿Cuánto le salió? La D, 17.17%. Redondeando es 17.2. La de diabetes. 14.01. Muy bien. Y la de enfermedades infecciosas. 12.49. ¿12 o 2? 2.49. Exacto. Ahora, ¿qué nos dicen estos indicadores? ¿Qué les hace pensar a ustedes? Pues nos está hablando de la prevalencia, bueno, y del número de casos que murieron por enfermedades del corazón o diabetes. La magnitud Porque el que número tiene. de casos no son muertos. ¿De qué nos habla aquí? De la importancia porcentajes, ¿no, de cada doctor? enfermedad. Exacto. Dijimos porcentaje, la importancia relativa o el peso específico que tienen cada una de estas patologías, enfermedades del corazón y diabetes mellitus. ¿Qué pensarían ustedes si les digo que del total de todas las defunciones para ese año, el 17.2% ocurrieron por enfermedades del corazón? ¿Qué pensarían? Pues que corresponde a una gran parte de la mortalidad, ¿no? Si solamente es el Exacto. 17 de totalidad de la mortalidad, sí es una gran parte. Es mucho, ¿verdad? ¿Y qué tal si le agregamos la diabetes mellitus? 14%. Si las juntamos, nada más el 31% de todas las muertes son debidas a enfermedades del corazón y diabetes mellitus. ¿Cómo la ven? Grave, ¿no? Es un asunto muy grave y eso nos da cuenta de cómo ha cambiado el panorama de las causas de muerte. Y si lo comparamos con las infecciosas, vean ustedes que son, bueno, aquí en realidad nada más las únicas que aparecen en las primeras 10 causas son neumonía e influenza y es 2.49. Entonces, fíjense, si tenemos una tasa de una mortalidad proporcional del 2.49 por enfermedades infecciosas, es 7 veces más grande la mortalidad por diabetes mellitus y casi más de 8 veces más grande la mortalidad por enfermedades del corazón. Y entonces ya el peso específico, mortalidad proporcional o importancia relativa de cada una de las causas, podemos precisar cuál es el fenómeno que está provocando más muertes en un determinado lugar y en un determinado año. ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Muy bien. Vamos ahora al número 3. Que nos está pidiendo tasa de mortalidad específica en edad infantil por afecciones perinatales. Entonces aquí ya estamos viendo
que es una mortalidad específica por causa y por edad, ¿no? Infantil y perinatales. ¿Cuánto le salió? Así, 766.48 por cada 100,000. Por cada 100,000. O 7.66 por cada 1,000. El de anomalías congénitas. 334.19 por cada 100,000. Y la de neumonía e influenza. 65.55 por cada 100,000. Muy bien. Muy bien. ¿Y la de enfermedades intestinales? 37.72 por cada 100,000. Muy bien. ¿Qué nos dicen estas causas de mortalidad infantil? Pues que la mortalidad infantil es muy baja, ya sea por cualquier enfermedad. El riesgo de morir es bajo, pero eso es, digamos, en comparación del total de todas las defunciones. Pero hay que considerar que solamente es un grupo que está conformado por un año de vida, en contraste contra las demás que es en toda la población. Pero, por el otro lado, ¿qué vemos aquí? Vemos que la principal causa son las afecciones perinatales, seguida de las anomalías congénitas. Y eso es algo muy difícil de reducir la mortalidad. Porque ¿en dónde estaría la prevención? Antes de nacer, durante el embarazo perinatal. Claro. ¿Y congénitas? Pues algunas quizás en el periodo de embarazo, pero sobre todo Antes del embarazo. La concepción. Claro, ¿verdad? Entonces sí. Y nos habla de la comparación de que anteriormente, y lo vamos a ver más adelante, las neumonías e influenza y enfermedades intestinales, incluso las enfermedades intestinales, concretamente las diarreas, estaban en primer lugar de toda la mortalidad en todos los grupos de edad. Y ahora vemos que ha disminuido de manera muy importante. ¿Se entendió? ¿Dudas, Sí, doctor. comentarios, preguntas? Sí, doctor. ¿Preguntas? Doctor, tengo una pregunta. ¿En estos datos los podemos redondear? No, doctor. Sí, sí es deseable siempre redondear a números enteros. Por ejemplo, aquí pensando en diabetes mellitus, ¿no? La mortalidad proporcional por diabetes mellitus. El resultado sale 14.01 y varias cosas, entonces podríamos redondear a 14.02 o si lo redondeamos entero sería 14%. La de enfermedades del corazón, 17%, y la de mortalidad proporcional por enfermedades infecciosas, podríamos redondearla a 2.5. Gracias, doctor. Perfecto. Muy bien. El ejercicio 4. ¿Tuvieron alguna dificultad? No, doctor, ninguna. No, doctor. ¿Hicieron los cuadros y gráficos? Sí, doctor. Siguiendo las reglas que estaban en el capítulo 11 de Álvarez Alba para elaborar cuadros y gráficas. Díganme medidas de resumen. ¿Qué encontraron? Las de tendencia central, como la moda, la mediana, la media. A ver, ¿cuáles Están son? también las de dispersión, como el rango y la varianza. Ajá. Y El rango medio y los cuartiles y percentiles. Las de posición, ¿no? Que sería el cuartil, percentil y el decil. Muy bien. ¿La media cuánto fue? 24.05. ¿La mediana?
24. Ay, en la moda, 24. 24. muy bien. El rango, Bueno, De 8. de 8 años que va del límite inferior, al superior. Bueno, es la diferencia entre el máximo. ¿cuánto fue? 22, 8. De 8. 22 y 30, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. De este ejercicio, ¿qué podemos obtener? ¿Qué podemos concluir? Que, bueno, hay un rango o diferencia considerable de edad en los alumnos de último semestre en la carrera de medicina. Y bueno, podemos comentar que la edad más frecuente o que hay más alumnos específicamente de 24 años, que ese es como la frecuencia más alta porque además igual se aproxima a la media, que es 24.15. Y en cuanto a género, El 62, perdón, por ciento de los alumnos son mujeres y el 38% hombres. y en cuanto a razón, dividir femeninos entre masculinos. Sí. Para el caso del ACM8, hay un nombre por cada 5 mujeres. Ajá. Y para el caso del ACM1 hay 1.6 mujeres por cada hombre. Ok, muy bien. Entonces, fíjense cómo podemos allí ir comprendiendo esas diferencias y describir los grupos. Y justamente eso es lo que nos permiten las medidas de resumen. Si se dan cuenta, con la información que tenemos aquí en la lámina de información disponible, de pronto es mucha información y descrita así de pronto. Pero si vemos la gráfica, vemos las medidas de resumen, podemos precisar características básicas de este grupo en cuanto a género y edad. Y en breves palabras lo podríamos redondear, sin necesidad de tener que decir, grupo ACM1, 26 alumnos, 10 masculinos, 16 femeninos, 1 de 22 años, 9 de 23, 11 de 24, 2 de 25, 1 de 27, 1 de 28 y 1 de 30 años, sino que con las medidas de resumen, justamente podemos hacer eso, el resumen de los datos que estamos encontrando, ya lo transformamos en indicadores que nos dan una idea de lo que está pasando. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, pasamos al ejercicio 5. ¿Qué encontraron del ejercicio 5? Voy a dejar de compartir para poder conversar. Pues había errores en la suma de los totales. Ok, sí. Yo volví a hacer todas las tablas en Excel y pues con fórmulas para sumar, pues no concordaban. Ya me llamó la atención, dije, ¿qué onda? Ya yo las hice a mano para verificar, pero sí, las sumas. Perdóname, Héctor. Fíjate que esto que encontraste es muy bueno, porque fíjate que este ejercicio está obtenido de un libro que ha sido sujeto a revisiones y ahí se les pasó a los que hicieron la publicación esos errores que son bien evidentes. ¿Qué más? Bueno, aparte de los errores, pues ya llevé a cabo todo lo que pedí el ejercicio. Bueno, puedo comentar las respuestas, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo de el calcular la mortalidad acorde a edad, sexo y clase social, yo pues calculé eso, mortalidad para clase alta, media, baja, para edad, para sexo, pero también, por ejemplo, específicamente para hombres menores de clase alta, hombres mayores de clase alta, hombres menores de clase media, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que tienen, digamos, mayor tasa de mortalidad son los hombres adultos de clase media y de clase baja.
Los de Ok, clase muy bien. media con una, bueno, lo correcto es letalidad, ¿no? Por la enfermedad. Bueno, no, sí es mortalidad, porque se compara con población total. Toda la población, claro. Es 92% en hombres adultos de clase media y en hombres adultos de clase baja una mortalidad del 84%. Los hombres de clase, perdón, los hombres menores no se quedan tan atrás si son de clase media o baja, o sea, por ahí andan. Y de las mujeres solamente encontré dos, digamos, porcentajes de mortalidad altos, que son el de las mujeres menores de clase baja y también las adultas de clase baja, que tienen una mortalidad de 55 y 54% respectivamente. Ok, Ya, entonces fíjate, al hacer esto, ¿qué estás haciendo, Héctor? identifico los grupos más susceptibles o en donde hay... ¿De acuerdo a qué? ¿Cómo? ¿Sí? Lo que Sí. estás haciendo, ¿qué es? Describir un fenómeno de acuerdo a la frecuencia, tiempo y persona, ¿no? Sí, efectivamente. Lugar. Es decir, que estás haciendo una descripción epidemiológica de un fenómeno, de este hecho que ocurrió. Y déjenme decirles que este es un hecho real. Sí. A ver, la segunda pregunta, ¿quién la quiere contestar? La B. La de tasa de mortalidad en general. Así es. Pues esa, bueno, a mí el resultado que me arrojó fue que la tasa de mortalidad general se alojaba en 62.08 o redondeando 62.10 por cada 100 personas. ¿Qué te En dice ese eso? tiempo y ese lugar. Que la mortalidad es bastante alta, o sea, que el agente que está causando todo esto es bastante letal, aunque no estamos hablando específicamente de la letalidad en este momento. Pero, y en comparación con la tasa específica por edad, sexo y clase social. Yo puse que a mí se me veía, bueno, era más alta en los hombres con respecto a las mujeres y sobre todo en los hombres adultos de clase media, en comparación con los demás, con los demás grupos, por así decirlo. De edad, de sexo y de clase social. Sí. O sea, era más frecuente, bueno, más alta en hombres adultos y de clase media. El riesgo de morir. Ajá, exacto. Estamos hablando de tasa, ¿verdad? Sí, el riesgo de morir porque es la tasa, sí. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Ya sería con lo siguiente, ¿no, doctor? Adelante, Héctor. Bueno, sobre digamos, las poblaciones más afectadas son, pues, prácticamente eso, las de clase baja y hombres. Y la pregunta que después te dice es, ¿qué posibles agentes etiológicos explican estas observaciones? O sea, ya recabamos varios datos. Una alta tasa de mortalidad en general y una alta tasa de mortalidad en hombres de clases bajas. Y además... Adultos, además. Exacto, adultos. Y comentar sobre todo que los individuos mueren en un lapso muy corto. Ajá, muy bien. 12 horas. Entonces, pues platicando con un compañero, Marco, pues yo sí le dije, mira, no sé qué onda, y me dijo, pues diarreas, o sea, las diarreas deshidratan, y alteran los electrolitos muy rápidamente. Y me puse a investigar y efectivamente hay un agente etiológico que es el virus del cólera, que tiene una preferencia por, digamos, una mayor tasa de mortalidad en hombres y además su tasa de mortalidad es altísima. En las poblaciones en las que ha sucedido todo esto, mueren en un lapso, pues, corto al ser un cuadro infeccioso agudo y sí, tiene preferencia por clases sociales bajas y hombres en cuanto a la mortalidad y eso fue lo que yo puse. Ok, entonces tú piensas que es cólera, ¿verdad? Sí. Pero, ¿alguien más? Yo ahí igual alguna gente que se relaciona con nivel socioeconómico, pero también
por el grupo de edad que son los adultos, yo también creo que puede ser relacionado al grupo, al trabajo que realizan, algún trabajo que realizan, sobre todo los hombres, ¿no? Que sea algún trabajo, no sé, muy pesado en esta comunidad, que es tipo de hombres. Pero también hubo muertes en niños, en menores. De hecho, o sea, con respecto a lo de la diarrea, pues está como un poquito raro que menciona, bueno, ahí se veía como hubo muertes prácticamente en los niños de clase alta y clase media. O sea, las muertes se aislaron específicamente en la clase baja. Y pues enfermedades que causan diarrea, pues son prácticamente la letalidad de niños por la composición de agua que presentan en su cuerpo es bastante alta. Entonces, en lo particular yo sí me fui muy lejos y pensé en un agente tóxico o químico que pudiera ocasionar todo esto por la tasa de letalidad. Pero bueno, ese podría ser la gente. ¿Y cuál sería el mecanismo? Por la transmisión a través del agua, que podría hacer. Pero si fuera a través del agua, entonces, ¿por qué hay otros que no enfermaron ni murieron? Bueno, aquí no sé si vean los programas de vida saludable y aparte casos que hemos visto, mencionaban en cuanto a la epidemiología, porque lo vi en dos lugares. Uno era en los programas de vida saludable de los niños de secundaria y otro era cuestiones de literatura médica, que me parece también lo comentamos aquí, que hubo un caso de digamos, un brote de, me parece igual era un cuadro diarreico, no sé si cólera, en Gran Bretaña, en Inglaterra, en el que buena parte de la población estaba sufriendo esto, pero porque había específicamente una fuente de agua la que generaba y la que dispersaba el virus, y no las demás fuentes de agua, como, digamos, las clases más... Ajá, sí, doctor. Este hecho es algo muy conocido y te está refiriendo al cólera en Londres, y el autor es John Snow, que es el padre de la epidemiología, que es un hecho muy evidente, pero pues en este caso como que no parece aplicar, dado que pues son muchas las diferencias, ¿no? Y están a favor de hombres, adultos, jóvenes, pero no de clase baja, pero que no tanto en menores de edad, ni mujeres. Entonces, ¿qué otro agente podría ser? Podría ser también un ataque terrorista, y también puede que haya sesgo de nuestro punto de visión, de que también puede haber sido un terremoto porque se murió el 60% de la población, bueno, el 62% de la población en general. Si fue un ataque terrorista, puede ser Bacillus anthracis, y pues la muerte es pronta, y si fue como en una conferencia, y si las personas de clase socioeconómica baja llevaron a sus crías a la conferencia, eso explicaría por qué estuvieron expuestos al esporo y se hubieran muerto, y por qué los de gente de estrato socioeconómico alto, si tenían alguien que cuidara a sus hijos, no se murieron tanto, y también por qué está desviada hacia los hombres de estrato alto que se hayan muerto, porque puede que hayan asistido a la supuesta conferencia, y si no, puede ser otro desastre natural, un terremoto o una inundación. ¿Tú dirías que algún desastre natural? ¿Alguna otra hipótesis? ¿No puede ser una intoxicación aguda por plaguicidas? Pero, ¿cuál sería el mecanismo de transmisión? El aire puede ser. ¿Aire? Pero ¿cómo te El aire. ¿Cómo explicaríamos que población de mujeres y de niños no fueron afectados y solo los hombres jóvenes y de clases media baja? Doctor. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Liliana, no se me ha ocurrido. En farmacología vimos que hay especialmente algunos fármacos que me parece actúan como antimuscarínicos, no recuerdo bien, si me pueden recordar, y llegó a suceder, me parece por eso de la década de los 30, de los 40, cuando se pusieron de moda estos agentes
los granjeros al utilizarlos se intoxicaban y fallecían por diferentes alteraciones en el sistema nervioso central que llevaban a cabo estos fármacos. Y ahí como, coincide con el hecho de pensar que sean adultos, jóvenes, exacto, o sea, de clase media baja, puede ser, exactamente, ¿sí? coincide muy bien. Pero entonces, ¿cómo explicaríamos que de todos modos hubo muertes en mujeres y en niños? Porque también lo pueden llevar los tóxicos hacia su casa. O sea, yo estaba pensando que la clase trabajadora que trabaja en las industrias agrícolas y que están expuestos a agroquímicos, pues es la clase trabajadora, es la clase social baja, y son hombres y son adultos. Entonces, si hay algún accidente, pueden contaminarse todos estos hombres y a la vez esta clase social trabajadora lleva el tóxico a su casa. Entonces, por Pero eso... también hubo muertes en hombres de clase alta y en mujeres adultas también. Como Sí, que o ahí sea, yo me lo explicaba porque también puede haber gente de clase alta y mujeres trabajando ahí, vaya. Ok, Entonces, no sé. ok. Bueno, ¿alguien más quisiera o tiene otra hipótesis? ¿Rodríguez Cano está? Sí, aquí estoy, doctor. Adelante. ¿Tú qué piensas? Con respecto a qué pregunta, doctor. A la hipótesis respecto a qué tipo de agente puede haber causado este fenómeno. Pues yo me iría más, a lo mejor por algo infecto contagioso, como habían comentado, por, no sé, los factores de riesgo que pueden tener aquellas personas que son de escasos recursos, más que nada. Y creo que es lo que día a día se vive en nuestro país, entonces siento que es lo que, por lo que me iría más. Independientemente de las causas, que puede variar de la zona, pero pues algo infecto contagioso. Ok, tú te vas por... ¿sí? Perdón, creo que ahorita ya estaba pensando, ya que, sí, doctor, ya que muchos de mis compañeros ya, pues, abarcaron gran parte de las posibles etiologías y ahorita pienso que también es factible que pueda ser a causa de una toxina de algún agente, como por ejemplo Staph aureus, debido a que, bueno, posiblemente la mayor cantidad de muertes ocurrió en los estratos socioeconómicos medio y bajo, aunque obviamente no se descartan los estratos altos. Aún así, una de las explicaciones, debido a que abarca no solo a la población trabajadora, sino también a algunos niños y mujeres, que puede ser a causa de una toxina. Esto ocurre pues de manera insidiosa, de manera muy súbita, y puede explicar igual la forma en la que ocurrieron estos casos. No solamente, yo también pensé al principio que se debía a causa de una toxina o de algún tóxico adquirido de manera laboral por un riesgo de trabajo, pero ahorita ya después analizándolo, como dice usted, también abarcan a niños, también abarcan a mujeres, por lo que yo también considero que una posible causa puede ser esta toxina, ¿no? Esto pues independientemente la toxina de alguna gente. Doctor, yo tengo ¿Sí? también como una propuesta, bueno, no sé, como una opinión al respecto. Me parece que también estamos dejando, o tal vez no lo escuché, disculpen, las medidas higiénico-dietéticas, la nutrición y los alimentos que están al alcance económico de las familias, dependiendo de su clase alta, media o baja. Y también pues o sea, ya sabemos que la nutrición afecta directamente a la expresión epigenética de de las diferentes enfermedades que se pueden presentar, ¿no? En este caso, puede ser que estén más predispuestos la clase media y baja dependiendo de su alimentación, como al desarrollo de cánceres, neoplasias, leucemias, diabetes, enfermedades crónico-degenerativas y la alta, ¿no? Qué buena propuesta, pero también algo que deben ustedes saber es que este fenómeno ocurrió en pocas horas. Fue súbito y en pocas horas. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Una balacera? Ahora que lo pienso, no podría ser que se haya suscitado
incendio masivo, por ejemplo, un incendio forestal, lo cual provocaría que se localizara el carbón, bueno, ay, se me fue el nombre. O sea, que se alojaran esos residuos en la vía aérea y eso provocara la muerte a las pocas horas. También. El hollín. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Pues Abril, yo sigo creyendo, después de lo que ya dijeron todos y como contesté yo mi cuestionario, que se trató de un accidente de algún tipo. No tengo como datos para pensar qué tipo de accidente, pero un accidente que se suscitó probablemente en horas laborales, que mató una población en edad y en condiciones laborales y algunas otras personas que por una u por otra razón pudieron haber estado ahí. Pero yo sigo pensando que lo más probable es que haya sido un accidente de algún tipo. Ok, Abril, muy bien. Sí, también, por ejemplo, en las minas pueden ocurrir accidentes con cianuro y, bueno, tengo entendido que el cianuro se puede llevar en las prendas, en los zapatos y por ahí se pueden, aunque la clase social baja es la que se contamina principalmente, también pueden llevarlo hacia otras personas. Bien, miren, les voy a platicar de qué se trata. A ver, Abril, tú te acercaste bastante cuando dices un accidente. A ver, pensemos un poquito. ¿Qué tipo de accidente puede dar como resultado en poco tiempo muertes, especialmente o mayoritariamente en población, hombres jóvenes de clase socioeconómica media baja? ¿Qué podría ser así tan específico? Por ejemplo, un accidente en una zona de construcción, se me ocurre a mí. Sí, ¿y más todavía? ¿Más preciso? Un accidente automóvil. Pero eran muchas explosión? personas. Eran muchas personas, ¿no? ¿Eran cuántas? ¿Una explosión? Una explosión podría ser, pero una explosión así tan selectiva de que mueran solamente, bueno, mayoritariamente hombres jóvenes y de clase socioeconómica media baja. ¿Una planta nuclear? Dos grupos armados enfrentándose. Porque murieron 817 personas, son un montón. Claro. También, bueno, yo también Podría- creo que podría considerarse algún lugar en donde obviamente la clase media baja es la que está en mayor proporción, pero que haya tal vez directivos y esos sean los de clase alta, porque también hubo muertes de personas de clase alta. No nos dice el total de población por cada grupo de edad, de clase social y género, para poder tener una... no, sí nos dice la población al riesgo, ¿no? Y entonces de clase media, de clase alta fueron 325, el denominador, de clase media 240 y de clase baja 706. Y la proporción de muerte mayor fue en la población de clase baja. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Podría haber sido un terremoto? Un terremoto, sí, pero tan selectivo que solamente afecte Bueno, temblor a... más Yo bien. pienso, doctor, que podría ser ¿Algún a derrumbe? causa de a causa ¿Faria? de que John Faria, que podría ser a causa de algunos hábitos como el consumo de alcohol o ¿cómo se llama? De tabaco, ya que pues donde se haya el consumo de estas cosas, pues principalmente es la población de bajos recursos y la población media, pero no está exenta la población alta, bueno, de clase alta. Al Pero igual que... Pero ¿Mande? fíjense que nos dice aquí el texto que fue en pocas horas. Quizás el derrumbe de una Que mina. puede ser algún derrumbe. Yo también creo que fue un derrumbe. Que puede ser un derrumbe de Puede una ser, mina. sí. Bueno, ¿se dan?
Sí, sí, sí. Sí, doctor. La contaminación de un Ya cuéntenos. de agua. Nada más les voy a decir una palabra. Titanic. ¿Son tsunámicos? ¿El hundimiento de un barco? Estos datos son ciertos y corresponden al hundimiento del Titanic en el siglo XIX. ¿Cómo la ven? Sí, porque se presentaba mujeres y niños. Claro. Bueno, que tomaran Claro. los botes, entonces pues. Claro. Y bueno, ya saben muchas cosas de Titanic, ¿no? Que era un barco totote, pero que no tenía suficientes barcos, o lanchas salvavidas. Y cuando eso ocurría, también la consigna era mujeres y niños primero, que eso podría explicarnos un poco por qué hubo menos muertes en mujeres y niños. Pero también, ¿qué otra cosa ocurría? Que se le daba preferencia a A quienes... la clase alta. A las mujeres y niños. A las No, mujeres y niños sí, y a a la las mujeres y población niños. económica alta, ¿no? Sí. Y entonces eso explica eso. Sí, miren, estos datos son ciertos y son fundamentados, es información correcta y corresponden al accidente del Titanic, transatlántico Titanic. Y bueno, la intención de este ejercicio es que con la descripción epidemiológica, considerando las variables de tiempo, persona y lugar, podemos irnos acercando a emitir hipótesis. Y recuerden que dentro de las ramas de la epidemiología descriptiva, justamente hace descripción y a lo más que puede llegar es a emitir hipótesis, como lo hemos hecho en este momento. Quizás quien se acercó un poco más fue Abril, al decir que es un accidente, aunque faltó, y es por ahí escuché a alguien que dijo accidente de transporte. No alcancé a ver quién. Creo que Brian, pero, o Bernabé. Yo también dije transporte público. ¿Transporte público, Marco? Berna dijo ataque terrorista. Sí. Fui yo y alguien más, no sé quién fue. Yo Sí, también. porque hablamos al mismo tiempo. Entonces, quizá faltó allí averiguar un poco más, ¿no? Pero ¿qué, aquí pensando en eso, transporte público, ¿qué transporte público puede tener en un momento dado una población total de 1,271 personas entre clases alta, media y baja, ¿no? Pues tiene que ser algo muy, muy grande y pues también ahí nos orientaba para pensar que podría ser un avión con 1,000 y tantas personas. El metro. Pero sí es más probable pues un buque, ¿no? En fin, la idea era justamente eso, ¿no? Hacer una reflexión sobre lo que son las variables epidemiológicas de tiempo, persona y lugar y cómo nos ayudan a poder describir un fenómeno y que me da mucho gusto que en poco tiempo hemos ido avanzando bastante. Escucho en sus participaciones una mayor fluidez y solidez en cuanto al manejo de los conceptos y eso me da mucho gusto y los felicito. Pues bueno, por hoy es todo, excepto de que tengan algún comentario, alguna duda, una pregunta. Si no, nos veríamos el día de mañana. ¿Mañana vamos a checar el MOPS 2 o qué vamos a hacer mañana? Sí, mañana vamos a checar el MOPS 2. La idea era hacerlo hoy, pero dado que fue muy rico las participaciones y las aportaciones en la revisión de la práctica 1, pues sí, tuvimos que posponer la revisión del MOPS 2. Lo veremos mañana. ¿De acuerdo? Correcto, doctor. De acuerdo, doctor. Yo nada más tengo una duda, doctor. Bien, adelante. ¿Alonso? Así muy puntualmente, ¿dónde vamos a ocupar la multiplicación por 100 para sacar un porcentaje y dónde vamos a ocupar 10 a la n? Tenía yo entendido por probabilidad y estadística que toda tasa es 10 a la n y pues cuando nos piden una relación ya proporcional es por 100, entonces no sé si muy, pues así puntualmente nos puedo decir en dónde se ocupa un porcentaje y en dónde una tasa. Sí, es muy oportuna tu pregunta. Mira, yo te diría que cuando conocemos el denominador con toda precisión, cuando tenemos muy bien limitado el denominador y pensemos en letalidad,
por ejemplo, debemos conocer muy bien el número de enfermos de esa patología en un brote. Cuando conocemos el total de expuestos, ahí es mejor utilizar 10 al cuadrado, que sería 100, y lo expresamos en porcentaje, porque hablar de un porcentaje nos involucra el 100%, es el total de toda la población en exposición. Y entonces eso se utiliza cuando, así como regla general, cuando conocemos con toda precisión el denominador. Pero cuando son estimaciones que involucran a poblaciones más amplias, en donde no podemos diferenciar con toda precisión el riesgo que tiene cada uno de los sectores de población, hacemos una estimación gruesa y entonces dividimos a la población en grupos de 1000 en 1000, de 10,000 en 10,000, de 100,000 en 100,000, y para hablar de una estimación de riesgo. ¿Sí contesto con esto a tu pregunta? Sí, doctor, y no cambiaría el nombre a una forma más específica, ¿no? Por ejemplo, en el que hicimos de la tasa de letalidad, no sería, bueno, ve que lo dimos en porcentaje, ¿no cambiaría a tasa de letalidad porcentual? O sea, ¿se sigue llamando tasa de letalidad? Tasa de letalidad, y es que esta tasa de ataque, tasa de letalidad, son las tasas que se expresan en porcentaje, por lo regular. Puede haber otras, como por ejemplo la tasa de ocupación hospitalaria, que estamos viendo en las vespertinas, la tasa de, se me dificulta un poquito ahorita encontrar alguna otra que sea así, que nos involucre al total de la población para expresarlo en porcentaje. Y que el riesgo sea posible referirlo a toda la población. Ahí sí sería conveniente utilizar porcentaje. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien, pues entonces nos vemos el día de mañana y para revisar MOPESE y a ver si ya podemos entrar en el siguiente tema. Gracias, doctor. Gracias, doctor.